Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Aquí conmigo estás y yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Él es quien reina con poder, creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad por siempre.
dado a los hombres bajo el cielo, en el cual haya salvación. Lo dice su palabra en Hechos 4:12. Es una dulce invitación. Ven, Jesús, ven, Jesús. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Hermanos, ¿cómo están? Gusto de tener la oportunidad de poder saludarles por este medio. Aquí estamos junto a mi esposo Esteban, yo Daniela. Les mandamos un cariño, decirles que les amamos, que los extrañamos, que esperamos poder pronto que llegue el tiempo de poder reencontrarnos y abrazarlos. Hola hermanos, gusto saludarlos también. Vamos a hacer la lectura de la palabra del día de hoy, que está en Lucas 24, 1 al 12. Vamos a leer entonces Lucas 24 del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre sus rostros, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaban de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañando de lo que había sucedido. Amén. Amén. Oremos, hermanos, vamos a orar. Así que cerramos nuestros ojos y los invito también a inclinar su rostro. Amado Padre Celestial, gracias por esta porción de tu palabra, Señor, que nos revelan, Señor, una vez más, Señor, el poder de tu amor, Señor. Señor, donde podemos ver, Señor, la resurrección
leer la resurrección de Jesucristo, Señor. Leer, Señor, donde podemos dimensionar, Señor, que venció a la muerte, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a entender y comprender, Señor, que Cristo venció a la muerte, que resucitó, Señor, que es el mensaje esencial, Señor, de tu evangelio, Señor, que venció la muerte y en ella, Señor, en ese poder, Señor, que Dios entregó, Señor, a su Hijo, Señor, para vencer, también está en nosotros, Señor, a través de su Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, porque la resurrección nos da la esperanza, Señor, de que también nosotros nos reencontraremos con Cristo, Señor, que también resucitaremos, Señor. Si tú no vienes antes, Señor, resucitaremos con usted, bendito Dios. Señor, también a través de esa resurrección tenemos la esperanza, Señor, también de un futuro, Señor, a pesar de las circunstancias, Señor. También sabemos que a través de esta resurrección, Señor, tú vives y reinas en nuestros corazones, Señor, que tú gobiernas nuestra vida, Señor. Yo te pido, Señor, que en este día, Señor, este versículo, esta palabra, Señor, lo infunda aliento, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor, Amén. que estamos viviendo, Señor. Amén. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que gracias a esa resurrección, Señor, tú moras en nuestras vidas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Y que tú eres la cabeza, Señor. Que tú, bendito Jesús, eres la cabeza y el centro de nuestras vidas, de nuestra familia, de tu iglesia, Señor. Porque tú estás, Señor, sobre la iglesia, Señor. Eres la cabeza, Señor. Y eso lo podemos ver hasta estos tiempos, Señor. Hace más de 2000 años, Señor, vemos cómo tú sigues obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor, donde das vida nueva, Señor. Así es, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos tu nombre, Señor. Y sabemos que en ti, Señor, tú los mantienes unidos, Señor. Que también tu palabra nos enseña, Señor, que así también íbamos a poder darnos a conocer, Señor, en el mundo, sabiendo que estamos unidos en ti, Señor. Que el mundo te iba a conocer sabiendo que nos iba a haber unidos, Señor. Yo te pido por la unión de tu iglesia, Señor, por la unión de cada uno de mis hermanos, Señor, en Cristo, Señor, que seamos un solo cuerpo, Señor, un solo espíritu, Señor, porque es una sola resurrección. Yo te pido, Señor, que nos mantenga unidos, Señor, en este tiempo, para glorificar tu nombre, Señor, para que tu nombre sea exaltado, sea reconocido, Señor, en todo lugar, en nuestro lugar de trabajo, Señor, en nuestra familia, en donde vivimos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando con poder en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer, Señor, que tenemos ese poder, Señor, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer, Señor, tu palabra para que otros te puedan conocer. Te pedimos también que es un día especial, Señor, donde están el plebiscito, Señor, donde hay que votar, Señor. También te pedimos, Señor, que por este día, Señor, el cual el país, Señor, se ve enfrentado, Señor, a una situación sin duda que está bajo tu dominio y tu control, Señor. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra tranquilidad, eso es lo que nos da paz, Señor. Porque pase lo que pase, Señor, sabemos que estamos en tus manos, sabemos, Señor, que en ti está el poder, el querer como el hacer, el que tú decides a quién honrar, a quién deshonrar. Tú decides, Señor, a quién poner, a quién bajar, Señor. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro mayor, Señor, tranquilidad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el dominio y control, Señor, de nuestras vidas, y que nada se te escapa de tus manos, Señor. Para ti no hay un descontrol, Señor. Para ti tú conoces, tú estás sobre el tiempo, Señor. Y oramos, Señor, por las autoridades, Señor, de nuestro país. Oramos también por los hermanos, Señor, cristianos, Señor, que también hoy día están, Señor, son parte de la seguridad pública, Señor, de carabineros, de policías de investigaciones, de bomberos, Señor, a los que van a participar en las urnas, Señor, a los que están en vocales de mesa, Señor. Te pedimos que tú bendigas este día, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, siempre estés en medio de todo, Señor. Señor, y sobre todo, Señor, en que nosotros nos motive, Señor, a hacer luz y sal, Señor, en este tiempo, Señor. Te pedimos por nuestro país,
que tengas misericordia, Señor, por nuestro país, por Chile, Señor, donde muchos, Señor, necesitamos, Señor, de que tú seas, Señor, exaltado, se sigas revelando, Señor, a cada habitante de nuestro país, Señor. Ayúdanos, Señor, a extender tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Señor, que también está en tu iglesia, Señor. Tú has depositado, Señor, la autoridad y también la misión, Señor, de llevar tu evangelio, Señor, en todo tiempo, Señor, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, Señor. Señor, oramos, te bendecimos, Señor, oramos por las familias, Señor, de nuestra iglesia, Señor, por cada ministerio, Señor, y que tú siempre seas glorificado en cada cosa que hagamos, Señor. Todo lo hacemos para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Están? ¿Cómo les va? Qué gusto de volver a saludarlos en el día de hoy. Y también es un agrado y un placer saber que podemos estar en comunión en la presencia del Señor. No sé quiénes se van a conectar en el día de hoy, pero los que lo hagan son bienvenidos. Así que tenemos hoy día una reflexión importante para animar nuestro corazón, nuestra alma y ser revitalizados, ¿no? Para continuar viviendo este tremendo testimonio del Evangelio de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y siendo embajadores del reino en el lugar en que el Señor nos ha puesto. Así que es un momento importante. Nuestro país en este momento está viviendo un proceso también bastante importante y hay expectativas de uno y otro lado, pero la iglesia de Dios no puede perder su norte. Frente al escenario, ¿verdad?, que se presente, el propósito por el cual Dios conformó y constituyó la iglesia, le dio y le entregó y la hizo depositaria de su palabra, como también de su espíritu, se mantiene. La predicación del Evangelio, el testimonio de Cristo en nuestras vidas, la proclamación del reino de Dios y el llamado a arrepentirse, ¿verdad?, a ese corazón, ¿verdad?, esquivo, incrédulo, duro, tanto de hombres como de mujeres, para que se acerquen a Dios y le reconozcan, ¿no? De tal manera que en ese sentido yo les animo a que estemos en paz, tranquilos, ¿verdad?, porque el propósito y la obra por el cual el Señor nos llamó, ¿no?, este envío que Él hizo de nuestras vidas se mantiene. Así que, ¿qué mejor que pedir su dirección, su sustento, su protección y sobre todo, ¿verdad?, el fortalecimiento de nuestra fe? Y ello también es posible hacerlo a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la obediencia y de la fe, ¿no? Son claves para mantener una relación de vida con nuestro Dios a través de Jesucristo. Así que hoy quiero compartirles un suceso magno, tremendo, ¿verdad?, en las convicciones del pueblo cristiano, en las convicciones definitivamente, ¿verdad?, de nuestras creencias y nuestras certezas. Y se refiere ni más ni menos que a la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? No es Semana Santa, ¿verdad? No ha llegado abril. Sin embargo, es importante revisar, ¿verdad?, este suceso en la vida, en la obra, en la pasión, en la muerte y en el propósito redentor de Dios a través de Jesucristo. Porque encontramos en ello, ¿verdad?, algo que realmente revitaliza nuestra alma. Así que acompáñenme, por favor, a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Vamos a hacerlo del 1 al 12, versículos 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿No está aquí? Ha resucitado.
Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Acompáñenme en una oración. Señor, gracias por el privilegio que nos das, Señor, de ser conscientes de ti. Gracias, Señor, por el privilegio de saber que somos amados por ti. Gracias, Señor, por el privilegio de ser depositarios de tu Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Gracias, Señor, por saber, conocer de tu palabra que diariamente nos alimenta, que nos corrige, que nos anima, que nos libera, que nos salva. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Traemos, Señor, a nuestra memoria, a nuestra reflexión, este suceso portentoso y maravilloso, por el cual, Señor amado, hemos podido entrar a tu presencia, tu muerte, pero también tu resurrección. Gracias, Señor, porque estás sentado a la diestra de nuestro Dios intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque la muerte no te pudo vencer. Ayúdanos a extraer, Dios mío, estas reflexiones de tal manera que nuestra alma y nuestro espíritu sean fortalecidos en el día de hoy para poder vivir, Señor, este evangelio maravilloso del cual nos has hecho partícipe en Cristo, allá afuera, con nuestra familia, nuestros amigos, en nuestro trabajo, en fin, Señor, ahí donde nos desenvolvemos diariamente, Señor. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, como de alguna forma les compartí hace un momento, al comienzo, este es un suceso maravilloso y portentoso que definitivamente, ¿verdad?, le imprimió al Evangelio ese sello poderoso de lo que significaba la resurrección de Jesucristo. A pesar del contubernio, de la conspiración humana, entre la política, entre la religión, entre las naciones, ¿verdad?, debido a la incredulidad, pero que sin embargo no permitió, no obstaculizó el plan redentor de Dios hasta el día de hoy. Y este evento ha fortalecido a la iglesia durante cientos y cientos de años y lo seguirá haciendo hasta que Él regrese, la resurrección de Jesucristo. Y fíjense que es tan importante que en los escritos del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, precisamente ante la intromisión de algunas doctrinas herejes de aquel tiempo que pretendían negar la resurrección de Cristo, Pablo se encarga de aclarar definitivamente la importancia de este suceso. Y ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, él se refiere extensamente, ¿verdad?, al significado de la resurrección. Usted lo puede leer, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, en el versículo 14 de 1 Corintios, capítulo 15, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Fíjense, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y más adelante, en el versículo 17, dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. ¿Se da cuenta de la trascendencia, no? No, primero la predicación no serviría. Segundo, la fe de nosotros y de la iglesia
tampoco serviría. Es más, sería definitivamente algo ilusorio, iluso, ingenuo, irreal. Pero además, todavía estaríamos en pecados. Incluso dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, fíjese la profundidad de la reflexión de Pablo, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Es decir, si nosotros nos conformáramos con que Cristo fue crucificado y murió, y no hay mayor trascendencia definitivamente, porque no resucitó o porque la resurrección no existe, definitivamente, dice Pablo, seríamos los más desdichados de todos los mortales, porque hemos sustentado una convicción sobre algo ilusorio que no existe. Por eso que es importante volver a este suceso, ¿no? Porque definitivamente nuestra fe no es ilusoria y porque definitivamente nuestros pecados han sido perdonados. Y porque definitivamente, ¿verdad? Nosotros sabemos que la resurrección de Cristo, el que haya vencido la muerte, le otorga esperanza también a nuestra resurrección. Como decía el mismo Pablo, ¿verdad? En Romanos capítulo 6, nos identificamos con la muerte de Cristo, ¿verdad? Al haber sido crucificado juntamente con Él, dice el apóstol, ¿verdad? En esa cruz. Pero también nos identificamos con su resurrección de tal manera, ¿verdad? Que así como Él resucitó para la gloria de Dios, nosotros resucitamos para una nueva vida. Fíjense la trascendencia, ¿verdad?, de lo que significa la resurrección de Cristo. Trae la esperanza, trae definitivamente el acto creador de Dios de un nuevo hombre y de una nueva mujer, donde definitivamente, ¿verdad?, se plasma el plan redentor de Dios al perdonar sus pecados, ¿no?, al hacerlo depositario de su espíritu. De modo que es importante volver a ese momento. Y en el relato que hemos leído, ¿verdad?, hay algunos detalles importantes que son necesarios de meditar. Por ejemplo, uno de ellos, definitivamente, ¿verdad?, es cómo, a pesar Jesucristo de haber enseñado, de haber hecho milagros, de haber convivido, de haberse relacionado con los suyos, ese suceso había sido olvidado. Es más, en la manifestación misma de la resurrección aparece la incredulidad. Fíjense que el texto de estos 12 versículos del capítulo 24 de Lucas, en 4 oportunidades se alude y se hace mención, ¿verdad?, a esta atmósfera de incredulidad, de sorpresa, a pesar de que él había anticipado que iba a morir y que él iba a resucitar. Leemos en el versículo 5, ¿verdad?, del capítulo 24 de Lucas, asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, dice el versículo 6, y a continuación agrega, recuerden lo que les dijo. Recuerden lo que les dijo. Lo habían olvidado, tal vez la tristeza, tal vez el haber sido testigos del tremendo sufrimiento, porque estas mujeres estuvieron, ¿verdad?, esos días previos en el juicio, en la tortura y posteriormente en la crucifixión de Jesús. Y es muy probable que eso haya redundado en el olvido. Aunque es posible pensar, ¿verdad?, que una esperanza tan potente como el saber que iba a resucitar, no sé si se puede olvidar fácilmente. No quiero juzgar definitivamente, pero lo concreto es que los ángeles, esos 2 hombres que dialogan con estas mujeres, se los hacen presentes. Recuerden lo que les dijo. Incluso lo mencionan un poco más adelante, cuando todavía estaba con ustedes en Galilea, versículo 7, el Hijo del Hombre, que son palabras que pronunció Jesús, ¿no?, tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Eso precisamente se lo hace notar, ¿verdad?, Jesús ahí en el capítulo 18, versículo 33, cuando él mismo está con los suyos, ¿verdad?, y les dice, entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, estoy leyendo Lucas 18, versículo 31 en adelante, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas
acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán, y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Y miren lo que añade el cronista de Lucas. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. No entendían, no captaban. Parecía como algo, ¿verdad?, irreal. Definitivamente. Fíjense que de alguna forma viene a mi memoria esta expresión de Pablo. Si él no hubiese resucitado, la fe sería ilusoria. Y al parecer ellos no lograban, ¿verdad?, entender lo que Jesús en ese momento les estaba diciendo. Porque incluso le hace mención a los profetas, ¿no? Donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo lo matarán. Pero, aparece el conector, pero al tercer día resucitará. De tal manera, ¿verdad?, que los ángeles le dicen a estas mujeres, acuérdense que él lo dijo, porque al parecer lo habían olvidado. La segunda ocasión, versículo 8, fíjense, volví a Lucas capítulo 24, dice en el versículo 8, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús, que es la confirmación de su olvido. Se acordaron, definitivamente, ¿no? Pero fíjense más adelante cómo sigue el relato. Al regresar del sepulcro, iban conmovidas. Definitivamente, ¿verdad?, una mezcla de sentimientos y emociones tremenda, entre sorpresa, alegría, tal vez temor. De hecho, el versículo 5 menciona, ¿no?, el que estaban asustadas, pero dice, ¿verdad?, en el versículo 9, al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Sin duda parece, ¿verdad?, que estaban reunidos hacía 2 o 3 días. 3 días que Jesús había muerto. Había desazón, había dolor. Definitivamente, ¿verdad? Y era evidente que el sentimiento era estar juntos, porque habían sufrido una pérdida irreparable, porque habían sufrido, ¿verdad?, un quebranto, ¿verdad?, que era absolutamente imposible revertir desde la perspectiva humana. Por lo tanto, es muy probable que estuvieran juntos. Y miren cómo sigue el relato. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos les pareció el relato una tontería, así que no les creyeron. Tercera oportunidad. Los ángeles, recuerden lo que les dijo. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Segunda, ellas se acordaron. Tercera, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. El relato les pareció una tontería. ¿Puede entender usted la osadía y la audacia? Enseñado, ¿verdad?, anticipado, profetizado, en fin, desde la boca misma de su Señor y de su Maestro. No una vez, sino que al menos en 3 oportunidades. Pero el relato, ¿verdad?, a los íntimos, a los amigos, les parecía una tontería, así que no creyeron. Continúa, ¿verdad?, el relato dice, Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a su casa y en 4ª oportunidad el texto menciona, dice, extrañado de lo que había sucedido. ¿Por qué hago mención de esto? ¿Verdad? Definitivamente, ¿verdad?, es increíble cómo este relato de algo tan maravilloso y tan portentoso, profetizado, dicho, enseñado, no solo por los profetas, sino que por el propio Señor Jesucristo, ¿verdad?, se desarrolla, ¿verdad?, a pesar del olvido, de la incredulidad de sus propios amigos y discípulos.
Fíjense que este sermón yo le he llamado gracia de Dios que supera la incredulidad humana. Gracia de Dios que supera la incredulidad humana. Un texto de 12 versículos donde en 4 oportunidades se evidencia que finalmente se gesta, ¿verdad? Y se consolida el plan redentor de Dios a pesar de la incredulidad de los más íntimos, de los discípulos, de sus amigos. Y esto no es menor, querido, porque definitivamente nos habla poderosamente de la gracia y de la misericordia de Dios, que a pesar de la resistencia, que a pesar de la incredulidad, que a pesar, fíjense, del rechazo, Dios de principio a fin ha cumplido definitivamente, ¿verdad?, ese plan redentor. Porque por sobre esa reacción y esa actitud humana ha prevalecido en él definitivamente su gracia y su misericordia, de tal manera de finalizar y solemnizar, ¿verdad?, y completar ese plan de redención, porque por sobre esa incredulidad está su amor y su misericordia y su anhelo de establecer una relación con los suyos. Por eso, ¿verdad?, que es importante como segundo elemento no solo rescatar esta atmósfera de incredulidad, sino que también, definitivamente, ¿verdad?, el cumplimiento de lo antedicho, de lo profetizado por el propio Señor Jesucristo y por los profetas. Se cumplía cabalmente, exactamente, lo que las Escrituras habían anticipado y lo que el propio Señor Jesucristo había dicho de sí mismo. Era un plan que sí o sí se estaba desarrollando, se estaba concretando por la gracia y el amor de Dios. A pesar de la recepción, fíjense, de los más cercanos, de los más íntimos, ¿no? Lo otro importante que también subyace en todo esto y que aflora como una consecuencia obvia es la victoria de Jesucristo en su condición humana por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, al vencer la muerte. Este testimonio, ¿verdad?, es tan poderoso. Por eso que al comienzo leí estos pasajes, ¿verdad?, de Pablo a los hermanos de Corinto en el capítulo 15 de su primera carta, donde señala el impacto, donde señala la consolidación definitivamente de la fe. No es ilusoria, ¿verdad? Definitivamente. Nuestros pecados efectivamente han sido perdonados porque la resurrección de Cristo venció la muerte. De tal manera que en ese plan redentor de Dios, ¿verdad?, anticipado, planificado y que se fue desenvolviendo en la historia, finalmente se consolida y logra el objetivo. Y logra el objetivo de redimir, de restaurar, ¿verdad?, la relación con el hombre y con la mujer. Se cumplió. A pesar de la resistencia, a pesar del rechazo, se cumplió. La culminación del plan, ¿verdad?, que definitivamente presenta la esperanza, presenta, ¿verdad?, la manifestación del poder de Dios, presenta la gracia y la misericordia de Dios, presenta, ¿verdad?, la seriedad del cumplimiento de sus promesas, que a través de la historia humana se va gestando, a través de su palabra, a través de sus profecías, y finalmente se consolida en este acto maravilloso. Tan relevante como el nacimiento de Jesucristo. Y fíjense que mientras el mundo se desenvolvía, y mientras la historia avanzaba, y mientras los acontecimientos humanos se desarrollaban, el plan de Dios se iba gestando. Hasta que finalmente ocurre un hecho histórico. Yo lo mencioné, ¿verdad?, en una de las devocionales de la semana, cuando definitivamente, ¿verdad?, el mismo apóstol Pablo plantea este suceso que ocurrió históricamente ahí en 1 Corintios, en el mismo capítulo 15, ¿verdad?, del versículo 13 en adelante. Usted lo puede leer, yo se lo voy a leer ahora. Dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12.
Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, ¿no? Se me apareció también a mí. La resurrección de Cristo. Por eso que la expresión, ¿verdad?, de los ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Es una expresión esperanzadora y portentosa. Y hoy he querido traerla, ¿verdad?, a colación, a reflexión, a consideración, porque definitivamente en verdad nos muestra esta intervención de Dios en la historia humana a través de esta esperanza, donde definitivamente nos presenta, ¿verdad?, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre aquello que pareciera determinado, la victoria, ¿verdad?, sobre aquello que pareciera zanjado. Por eso que, sea cual sea la condición humana en la cual nos encontremos, o sea cual sea el escenario, ¿verdad?, que nos pueda tocar vivir, definitivamente, ¿verdad?, la resurrección de Cristo nos trae la esperanza. La resurrección de Cristo, ¿verdad?, nos presenta, ¿verdad?, esta realidad sobrenatural, ¿verdad?, que por sobre nuestras limitaciones y fragilidades humanas nos da esa esperanza. Sin duda, ¿verdad?, es un hecho maravilloso, ¿no? Es un hecho portentoso, de tal manera que podemos refugiarnos, sobre todo en este tiempo, en estos días, refugiarnos en esta tremenda verdad, porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, si no, nuestra fe sería ilusoria. Y lo que más necesitamos hoy día para vencer al mundo, ¿verdad?, como lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, ¿verdad?, en el capítulo 5, ¿verdad?, que lo que vence al mundo es nuestra fe. Por eso que ante los sucesos y los hechos que hoy día rodean la vida humana, provocados por conflictos bélicos, provocados por la manifestación, ¿verdad?, de la violencia, de la injusticia, provocados, ¿verdad?, por una efervescencia social que comprime muchas veces el corazón, el alma, provocados, ¿verdad?, por la realidad de una pandemia que ha puesto en jaque a los gobiernos, a las autoridades en todo el mundo. En fin, un diagnóstico que todos conocemos. Surge la resurrección de Cristo que sustenta nuestra fe. Por eso que repito, ¿verdad?, lo que señala el apóstol Pablo en 1 Corintios. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. ¿Tú crees que Jesucristo resucitó? Si tú me dices amén, entonces sustenta tu fe en ese hecho. De tal manera, ¿verdad?, que tu fe esté enraizada y esté anclada en un hecho histórico, definitivamente, pero que es la culminación de este plan redentor de Dios, que a través de la fe fortalece tu fe, ¿verdad?, y te permite enfrentar el desafío de la vida ante cualquier escenario. Por eso que es importante, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿No? Es una poderosa verdad que nos permite, por ejemplo, ¿verdad?, buscar la vida en medio de la muerte, la esperanza, buscar la paz en medio de la afrenta, de la violencia, buscar el consuelo, por ejemplo, en medio de la aflicción, buscar la esperanza en medio del desaliento, buscar la alegría en medio de la tristeza. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Porque Cristo, ¿verdad?, traspasó los cielos, se encarnó, vivió la experiencia humana, fue rechazado, pero vivió el Evangelio, enseñó, ¿verdad?, y compartió los principios y las enseñanzas del reino, invitó y convocó. Fue rechazado, fue torturado, fue crucificado, llevó en esa cruz nuestros pecados, derramó su sangre con la cual se limpia, ¿verdad?, nuestro corazón a través de la fe en ese sacrificio. Pero al morir, la historia continúa. Porque su resurrección definitivamente
nos hace entender y comprender que el plan, ¿verdad?, finalmente se concretó y que mi fe, nuestra fe, ¿verdad?, precisamente se fortalece porque no hay nada que determine absolutamente nuestra vida. Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nos impulsó y nos catapultó, ¿verdad?, a lo eterno, en una relación eterna con el Padre a través de Él. Por eso, ¿verdad?, que la expresión de los ángeles es maravillosa. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Acuérdense, Él cumplió, Él prometió, Él está vivo. Hay esperanza, hay vida, hay resurrección. No busques en lo muerto, no busques en lo seco, no busques en lo aparentemente determinado. Tienes que creer. El sacrificio de Cristo, su muerte y resurrección, fortalecen nuestra fe y nos hacen entender que nuestros pecados han sido perdonados y nos hacen entender que somos una nueva creación y nos hacen entender que hemos sido apartados y consagrados para Dios, que nos hacen entender que ahora hemos sido enviados y en el escenario que hoy día se presente en la historia humana, nosotros sabemos a dónde vamos. Por eso que, ¿verdad?, encontramos hermosos pasajes, hasta el propio rey David, que vivió antes de Jesucristo, pero que a través de la fe en su Dios fue justificado. Él escribió en el Salmo 23, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Dios moraré por largos días. Fíjense, la fe que nos sustenta, la fe en creer definitivamente la resurrección de Jesucristo. Le imprime poder al Evangelio, le imprime, ¿verdad?, trascendencia al cristianismo, fortalece nuestras convicciones absolutamente. Y por esa razón, en el nombre de Jesús, hoy día más que nunca, tenemos nosotros que creer. Porque el escenario pareciera agresivo, complejo. Por eso te invito en esta hora a volver a la Escritura. Te invito en esta hora a fortalecer tu fe. Definitivamente, en esta hora magna de Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Ya es tiempo de que creas. Ya es tiempo, ¿verdad?, de que cambies tu mirada. Ya es tiempo de que fortalezcas tu fe en esta hermosa, trascendente y potente resurrección. Fíjense que los ángeles dirigieron a las mujeres, ¿no?, y lo expresan con una exclamación: no está aquí, ha resucitado. Se equivocaron de lugar. No está aquí, resucitó, está vivo. La esperanza está viva. Sea lo que suceda en algunas horas más, sea lo que suceda durante la semana, sea lo que suceda en Europa, sea lo que suceda en mi salud, ¿verdad? Hoy día tengo otro lugar en el cual pensar, en el cual esperar y en el cual buscar. No es entre los muertos, no es en la tumba. Él resucitó, ascendió y se sentó a la diestra de su Padre. De tal manera que la búsqueda, de tal manera que la conexión, ¿verdad?, no está aquí abajo, entre los muertos, porque Él vive. Y nuestra búsqueda y nuestra fijación, ¿verdad?, y nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, porque Él está vivo.
Por eso los hebreos en el capítulo 12, ¿verdad?, expresa de una manera tan maravillosa, ¿verdad?, esa exhortación y ese consejo para los que aún vivimos, ¿verdad?, y estamos desafiados a vivir el testimonio del Evangelio, ¿no? En el capítulo 12 dice Hebreos, quiero leérselos para ir terminando. Dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fijemos la mirada en Jesús. ¿Por qué tenemos que fijar la mirada en Jesús? ¿Acaso no murió? No, Él resucitó. Por eso que es el llamado, ¿verdad?, es tan potente. Él vive, ya no está aquí. Fija tus ojos en Jesús. Él resucitó. La mirada es puesta en Él, arriba, donde Él está sentado a la diestra de Dios. Que el Señor te bendiga. Que esto pueda fortalecer absolutamente tu fe, tu esperanza, y enfrentar los próximos días, las próximas horas, las próximas circunstancias, sabiendo a dónde vas, sabiendo a quién vas a encontrar, sabiendo qué vas a hacer en la eternidad, porque Él resucitó. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Que el Señor te bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias por esta revelación tan maravillosa de saber que, Señor amado, resucitaste y que estás sentado a la diestra de nuestro Dios, que venciste la muerte, Señor, y que eso imprime fe, poder y esperanza en nuestra fe. No es una fe ilusoria. Nuestros pecados efectivamente han sido perdonados. Fortalécenos en esta convicción para no seguir buscando, Señor, en aquello que está muerto, sino que fijar nuestros ojos definitivamente en aquello que es esperanzador. Nuestros ojos puestos en ti, el origen y el que perfecciona nuestra fe. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas y ayúdales, amado Dios, en su foro interno, en su alma, en su espíritu, para enfrentar con gozo y paz, Señor amado, los desafíos que se les presentan cada día de sus vidas. Gracias, Señor. Has resucitado. Eres maravilloso. Nuestra fe no es ilusoria. Gracias, Señor. Te amamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.